fortaleza. ¿Cómo están? Hace unos días, en unas charlas, en una sesión, estaba el hijo de un chico conmigo, y 10 años creo, y se manifestaba, me hizo reír primero porque cuando yo le pregunto si él creía en Dios, me dijo que todo lo que creíamos, todo lo que creían en Dios eran unos tontos. Y yo primero me reí, después intenté explicarle algo de lo que era la fe. Y yo lo miraba y digo, qué difícil es vivir sin fe. No pensaba en mí, no lo pensaba en él, ni juzgo a nadie. Y menos un chico. Y empecé a pensar en mi vida, qué hubiese sido si yo no hubiese tenido fe, ¿no? Y empecé a verme desde chico, a verme cómo fui criado, de la forma que fui criado y por qué fui criado de esa forma. Siempre dependiendo de los demás, mis papás no podían mucho, y siempre yo tenía que recibir regalos de mis primos, la ropa de ellos, y regalos de mis tías, las tías de mi mamá, que a pesar de que hace mucho que no veo, muchas se han ido, las amo, las llevo en mi corazón, pero ellas eran las que proveían un montón de cosas. Yo veía eso, y fui creciendo así, fui creciendo en silencio, sin hablar, sin pedir ayuda, con muchos conflictos de personalidad. Y fui normalizando eso, ¿no? Que yo no podía, que me lo tenían que dar porque yo no podía. Y de hecho, esa cabeza me hizo dejar la secundaria en el segundo año, me acuerdo, y me iba a trabajar, después vino el fútbol, gracias a Dios. Pero cuando llegué al fútbol profesional, a mi vida, empecé a tener cosas, y en el mejor momento de mi carrera, el mejor momento de mi vida personal, de mi vida privada, que tenía una sensación de tener lo que quería, lo empecé a perder, porque nunca pude valorar mis logros. Y empezó, como todos saben, que los comento en las redes, este infierno, este abismo de entrar en el consumo de sustancias, ¿no? Sobre todo, en mi caso, cocaína, tantos años. Y intenté recuperar mi cabeza, intenté recuperar mi vida. No entendía, primero pensé que tenía que dejar la cocaína nada más. Intenté recuperarme y empiezo a hacer terapia, empiezo a hacer grupos, ¿no? NA. Increíble, los grupos de NA, maravillosos, los de Alcohólicos Anónimos. Los grupos son fundamentales, son muy espirituales también, y salvan un montón de vidas, pero a mí no era la forma. Pues yo seguía teniendo muchos problemas. Pues yo seguía con esos pensamientos, con esos mandatos naturales, con esas creencias limitantes. Hasta que en un momento terrible en mi vida ya había hablado un poco. Yo conozco, en mi caso, conozco a Cristo, conozco a Dios, me lo presentan, me lo nombran. Entro a leer las palabras porque estaba totalmente estresado, y en ese momento entendí que el camino era la fe. Y no hablo de religión ni hablo de nada, sino hablo de la fe. Fe en algo superior. Y fue en vos mismo. No importa cuál sea el canal que te lleve a ese poder superior. En mi caso, Dios es Cristo. No importa cuál sea el canal, si es la Virgen, si es algún santo, si es un familiar que no está. Pero la fe es fundamental para poder salir de estas situaciones de encierro, de cárceles espirituales. Si yo no hubiese tenido fe, Dios mío, si no hubiese puesto mi corazón ahí. Pero ¿por qué te lo digo? Porque fui creciendo así y mi cabeza estaba con un chip donde yo no podía triunfar, donde yo tenía miedo a todo, tenía miedo a la gente, tenía miedo a las mujeres, tenía miedo a los amigos, tenía miedo al éxito sobre todo, a ser feliz, tanto miedo. Y mi cuerpo se empezaba a deprimir, empezaba a lastimar, y quería droga para no sentir. Mis pensamientos estaban averiados, mis emociones casi no las conocía, y mis sentimientos eran solamente de frustración, fracaso, odio, lástima de mí mismo. Al poner a Dios en primer lugar, a poner mi fe en primer lugar, entendí que ese era el camino, la obediencia a vivir bien, porque me lo merezco, porque tengo las herramientas, porque tengo un montón de gente que me amó y me cuidó. Era lo fundamental para salir, porque mi cabeza estuvo mintiéndome toda una vida.
décadas y décadas y décadas. Y mi cuerpo me pedía cosas que ya no podía soportar. Y ahí me aferré a la vida y ahí cambió mi vida, por fe, haciendo todo lo que tenía que hacer terapéuticamente, con tratamiento, con gente, entendiendo que yo tenía que reconocer los sentimientos para ver que mis emociones sean las correctas, etiquetar las emociones, porque cuando uno etiqueta las emociones sabe lo que le pasa, porque no me era todo odio, o todo tristeza, o todo euforia, o violencia. Empecé a reconocer, etiquetar cada emoción, y la vida me fue cambiando de a poco. Sobre todo con una obediencia a Cristo, con una obediencia a Dios, con la obediencia de hacer lo que tenía que hacer, y no lo que mi cabeza enferma quería. Empecé a rodearme de gigantes espirituales, que me guiaban, que me decían lo que yo necesitaba escuchar y no lo que yo quería oír. Mi vida fue cambiando desde la fe y se fue fortaleciendo mi cabeza y se fue limpiando, fui aprendiendo, fui desaprendiendo, fui desconstruyendo toda esa personalidad negativa, enferma, y empecé a construir una personalidad nueva. Pude morir, yo morí en la mano de Cristo para renacer con Él. A mí me pasó eso. Y mi vida fue cambiando literalmente. Y otra vez digo, no soy religioso, pero soy ferviente seguidor de Cristo y hago lo que Él quiere que haga, no lo que yo quiera. Porque todavía mi cabeza a veces me manda al pasado y me trae recuerdos de lo mal que viví. Hoy estoy en el mejor momento de mi vida, como lo tenés que estar vos. Es el momento que tenemos. Si vos pones tu fe en primer lugar, vas a estar mucho mejor y vas a tener entendimiento. Rodéate de gigantes espirituales, rodéate de gente que te guíe para que te des cuenta de lo que te estás equivocando, porque lo venís repitiendo décadas y décadas y décadas. Hoy es el momento de cambiar, claro, como te lo digo siempre, hoy es el día. Y yo te bendigo para que sigas por ese lugar, para que empieces a poner el espíritu en el primer lugar, tu poder superior en el primer lugar, y lo demás lo vas a ir manejando y se va acomodando, te lo prometo. Porque es así, porque tu poder superior quiere lo mejor para vos, y porque todos nosotros también. Y tenés una oportunidad, aférrate a la vida, aférrate al espíritu. Lo demás viene por añadidura. Dios te bendiga.